Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. El mes pasado, Nicolás Maduro decretó que las pensiones de los jubilados venezolanos, se pagarán a partir de ahora en petros, que es esa criptomoneda que el régimen se sacó hace un año de la chistera y que la verdad hasta ahora pues no sirve para demasiadas cosas, por no decir que no sirve absolutamente para nada. Bien, según parece, el gobierno hará el cambio sin consultárselo a los jubilados y naturalmente sin darles opción a recibir su paga mensual en bolívares. En ningún momento les va a preguntar si prefieren seguir cobrando en los bolívares hiperdevaluados, pero bolívares a fin de cuentas, o en esta criptomoneda que es tan cripto, que todavía no se sabe muy bien para qué sirve. Lo que no está del todo claro es cómo los jubilados podrán usar estos petros, porque lo cierto es que no se aceptan en prácticamente ningún sitio más allá del propio gobierno venezolano. Parece ser que Maduro quiere dar a los pensionistas la posibilidad de convertir estos petros en bolívares. Esto es lo que anunció y que todavía está en el aire, porque la verdad la información es poca y además muy confusa y no lo tienen del todo claro, pero este cambio sería después de realizar un proceso francamente complejo y más todavía para un jubilado. Luego, además de esto, para colmo de males, porque en Venezuela casi todo es para colmo de males, el petro se ha revelado como lo que parecía, como una auténtica estafa que pierde valor a pasos agigantados y que no sirve para nada, es decir, que no tiene ninguna utilidad, no sirve como medio de pago comúnmente aceptado, que es la definición más aproximada del dinero, ya sea dinero normal, corriente y moliente, o dinero electrónico, en este caso criptomoneda. En fin, a esto Maduro lo denomina pomposamente soberanía monetaria, es decir, que salvo el gobierno, nadie tiene dinero en su bolsillo. Hace algo más de un año, en diciembre de 2017, para ser más exactos, Nicolás Maduro anunció por televisión, en su programa Los Domingos con Maduro, así es como se llama, no me lo estoy inventando. Bueno, la verdad es que Maduro se pasa el día en televisión, es una constante verle continuamente en televisión, como en su antecesor, como Hugo Chávez también lo hizo, con la diferencia que Hugo Chávez tenía bastante más gracia y más arte en la televisión, en la pequeña pantalla de la que tiene Maduro. Pero bueno, el hecho es que apareció por televisión, estamos hablando de hace ya más de un año, con toda su humanidad, que es mucha, pero es mucha en el sentido del volumen desplazado, y anunció a bombo y platillo a la ciudad y al mundo, como hace el Papa, anunció el nacimiento de una nueva criptomoneda. En aquel entonces, allá por el año 2017, andaba todo el mundo hablando del Bitcoin, del Ethereum, en fin, de las criptomonedas, la gran revolución. Hoy ya más o menos pues nos hemos hecho a su existencia, hay gente que invierte en ellas, hay millones de personas en todo el mundo que se han convertido en auténticos entendidos en esto, pero en 2015, 2016, incluso 2017 era una novedad y el gobierno venezolano se sumaba a esta novedad y se sumaba además por todo lo alto, se sumaba creando una criptomoneda estatal. En principio parecía una contradicción en los términos, pero Maduro, que todo lo que imaginemos él siempre lo va a superar. Es decir, vamos a imaginar algo totalmente descabellado, pues va a aparecer Nicolás Maduro o algún líder de la revolución bolivariana y lo va a superar, pero más lo va a superar con creces. Apareció en su programa televisivo y lo contaba de la siguiente manera. Esto es algo trascendental. Atención, vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Atención, vicepresidente de Economía Wilmer Castro Soteldo. Atención, ministro de Economía. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda, el petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico,
y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El Petro se va a llamar. El San Petro. Criptomoneda de Venezuela. Nos incorporamos al mundo del siglo XXI. El San Petro decía. La verdad es que cuando uno escucha a Maduro no sabe si reír o llorar, o si reír un rato y llorar otro rato, porque es francamente lamentable, pero a la vez gracioso, a la vez humorístico. Es imposible ante semejantes expansiones de pura charlatanería no reírse. Ya lo hacíamos con Chávez y lo seguimos haciendo con Maduro. Pero bueno, cuando un tipo te canoniza una criptomoneda, es decir, lo llama San Petro, es como si hablásemos de San Bitcoin, lo hace además en directo por televisión, en un programa de pura propaganda gubernamental, pues la verdad es que hay que desconfiar por principio, que es lo que hago yo siempre. Yo desconfío por principio de casi todo, pero claro, si me aparece un tipo como Nicolás Maduro, del que ya, por descontado, desconfío, y me viene con estas, pues desconfío al cuadrado. Eso en aquel momento ya lo hice. Esta intervención la recordaba, de ahí que haya ido a buscarla. La tenéis disponible, completa. Os he puesto solo nada, minuto y medio, pero os podía haber puesto la intervención completa, que son 15 minutos gloriosos, por supuesto, pero es que si os los enchufo enteros, me cargo el programa y aparte desconectaríais y os iríais a otro. Así que he seleccionado este pequeño corte que da fe y refleja muy bien en qué consiste Nicolás Maduro hablando de economía. Esa es la razón por la cual, según le escuchas, lo primero que haces es te ríes y lo segundo, te echas la mano al bolsillo y te lo tapas. Y a la billetera. Bueno, por favor, lo más lejos de mi bolsillo que te puedas poner, ¿no? Bien, esto en su momento, estamos hablando, diciembre de 2017, ya lo comenté aquí en La Contra, no hice un programa sobre el tema, pero si algún oyente me preguntó sobre mi opinión en torno al Petro y le dije que me parecía que me daba muy poca confianza, desde luego, pero además me la daba desde el minuto 1 de su nacimiento, desde esta misma intervención televisiva. Luego todo lo que ha ido sucediendo en torno al Petro, pues me ha ido convenciendo de que estaba acertado al principio y que tenía que desconfiar un poquito más. Es decir, resumiéndolo mucho, que aquello parecía una estafa. Y claro, ha terminado siendo una estafa, porque lo que parece una estafa cuando empieza, seguramente casi siempre termina siendo una estafa completa. Tras esta intervención televisiva, de hace ya un año, el Petro se puso en marcha. Tardó mucho además, iban diciendo que lo lanzaban, luego al final no lo lanzaban, se iban corrigiendo ellos mismos los plazos y lo terminaron lanzando, al menos oficialmente, luego en la realidad tardó mucho más, en el mes de febrero. Se convirtió además, desde el principio, el Petro en un recurso propagandístico de primer orden. Telesur estuvo pesadísimo con el tema durante semanas. Yo cada vez que me ponía Telesur o la consultaba en internet, siempre había alguna noticia, algún reportaje, algo especial relacionado con el Petro. De hecho, llegaron a tapizar, no sé si el edificio del Banco Central de Venezuela, en Caracas, con unos carteles sobre el Petro. Llegaron a ser tan cargantes con esta historia que parecía que el mismo Maduro había inventado las criptomonedas, y no solo el Petro, por supuesto, sino también el Bitcoin, el Ethereum. Es decir, incluso que el Bitcoin y el Ethereum eran simples o burdas copias de la idea original bolivariana, que había sido naturalmente la del Petro. Digo, eso es lo que se extraía si uno se veía la televisión y no sabía nada de las criptomonedas. Era que entiendo que a muchos venezolanos les habrá sucedido. Habrán pensado, caray, qué listo es Nicolás Maduro. Se ha inventado este tipo de moneda que per se es bastante complicado de entender. Hace falta que te lo expliquen lentamente. La primera vez que entras en contacto con esta historia, pues no quiero ni pensar a mucha gente desconectada de otro tipo de información que no sea televisiva en Venezuela cuando lo escuchase por primera vez. Creo que esa era un poco la intención que tenían. Es decir, manteniendo a la población tan desinformada, o mejor dicho, exclusivamente informada a través de los medios oficiales del gobierno, cuando son muy machacones con alguna idea propagandística, pues terminan convenciendo al personal de que el gobierno lo sabe todo y además es capaz de prácticamente todo. Bien, dejando a un lado la propaganda chavista, que yo creo que ya es tan burda que no produce efecto ni en la propia Venezuela.
ni siquiera en las bases del propio chavismo, la idea del gobierno, porque esto no solo era una cuestión de propaganda, iba mucho más allá, la idea del gobierno era que las transacciones dentro del país se hiciesen en petros, es decir, en esta criptomoneda, en la que también habrían, con el paso del tiempo, habrían de liquidarse los salarios y, por supuesto, las pensiones. Esta era la idea que él ya en esta misma intervención colocaba, a partir de ahora esto está empezando, pero en 1 o 2 años, pues prácticamente todas las transacciones, si no todas las transacciones dentro de Venezuela, se harán en esta criptomoneda. Somos un país afortunado y estamos entrando definitivamente en el siglo XXI. Es decir, que el bolívar soberano, pues terminaría desapareciendo, pero por pura consunción, simplemente por falta de uso, porque los venezolanos estarían tan confiados en el petro, una moneda segura, cripto además, que dejarían de utilizar los bolívares normales y corrientes. El hecho es que ha pasado pues algo más de un año, esto se anunció en diciembre, empezó, es cierto, a utilizarse en febrero, pero vamos, aproximadamente un año. Y lo cierto es que los salarios dentro de estos salarios inflacionados en moneda que no vale mucho, pero salarios a fin de cuentas, se siguen pagando en bolívares. Las pensiones, en cambio, desde el pasado mes de diciembre se liberan en petros, o esa es la idea que tiene el gobierno, empezar a liberarlas en petros. La verdad es que algo es algo han cumplido. Pero claro, ese algo ha sido a la fuerza y, como decimos en España, por el artículo 33. Yo creo que sin el apoyo del gobierno, la demanda del petro sería nula. Es más, voy más lejos, es nula si no fuese porque el gobierno el gobierno de Maduro se empeña en utilizarla, por ejemplo, para pagar las pensiones. Y es por eso que son y seguirán siendo tan pesados con este tema y tan insistentes con este tema. Han llegado a decir auténticas barbaridades al respecto. Han llegado a decir cosas como que la divisa de pago para la OPEP no debería ser el dólar, sino el petro. Ojo, esto no lo dijo un tipo por Twitter del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Esto lo dijo Manuel Quevedo, que es el presidente de PDVSA, hace no mucho tiempo además. También dijeron que gracias al petro la economía venezolana se recuperaría ipso facto, que en cuestión de meses, según esta criptomoneda entrase en funcionamiento, los venezolanos podrían decir adiós a la crisis y entrarían en una época de bonanza y de abundancia sin límite prácticamente. Estas cosas se han dicho, están en los periódicos oficialistas del régimen bolivariano, las podemos encontrar en vídeo y por supuesto en todo tipo de cartelería. No lo sé, ante semejante optimismo, esto significa que por detrás había una serie de asesores diciéndolo. Asesores propagandísticos, como es lógico, pero también económicos. No lo sé, quizá alguien les dijo que Estados Unidos es quien es gracias al dólar. Fueron y dijeron, señor presidente, Estados Unidos realmente todo se lo debe al dólar. A que ellos tienen la moneda principal y la emiten. Si nosotros consiguiésemos una cosa parecida, pues automáticamente no habría crisis. Claro, esto es mentira. Estados Unidos no es quien es gracias al dólar, sino a que produce mucho, innova muchísimo más. Pero bueno, están con esa canción y a ver quién es el guapo que se la saca de la cabeza. El hecho es que el petro fue creado por dos razones fundamentales y algunas más accesorias. La primera de ellas es que servía y seguirá sirviendo como herramienta de mera propaganda, porque los meses buenos de propaganda fueron los de hace un año, pero siguen dando la paliza con el tema. Es decir, han estirado todo lo posible lo que podía servir como herramienta de comunicación propagandística para el régimen. Esa es la primera. Y la segunda, como instrumento financiero para evitar las sanciones de Washington, que ya son unas cuantas y, ojo, que podrían ser unas cuantas más en el futuro. Pues a pesar de que era un elemento importante dentro de la comunicación bolivariana e incluso más allá de la comunicación, dentro de los planes económicos de la revolución, todo empezó con muy mal pie. Porque al régimen venezolano la economía no se le da muy bien. Esto creo que no hace falta que lo diga, a la vista está. Y lo relacionado con las finanzas, pues ya no digamos.
durante meses todo lo que rodeaba al petro, y es un tema que he estado siguiendo de manera suave, pero lo he estado siguiendo desde hace un año, leyéndome las noticias y más o menos prestándole atención, es decir, que me he puesto alarmas sobre este asunto para que os hagáis una idea, pues todo lo que le rodeaba a esta criptomoneda oscilaba entre lo cómico y lo desastroso. Carecía, además, desde el principio y sigue careciendo, de uno de los elementos principales de una moneda basada en cadena de bloques, como pretende ser el petro, y es de un libro mayor de cuentas públicas, en el que todo quede registrado. Un criptoactivo, y el petro aspira a serlo, o dice serlo al menos, sin ese libro mayor ni es criptoactivo ni es nada. Es simplemente un fraude como una catedral, que es en definitiva, por aligerar y por abreviar mucho lo que es el petro. Bien, aparte de este detalle fundamental, adquirir petros es poco menos que una tarea imposible. En el caso de que queramos tirarnos al río y comprar petros, es decir, tirar nuestro dinero en una palabra, qué sé yo, hay gente para todo. Nos va a costar muchísimo. La información es confusa y bueno, y cosas como bajarse el monedero es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Claro, sin monedero no hay donde guardar los petros recién adquiridos. No puedes comprar petros igual que el Bitcoin si no tienes monedero, en una palabra. Claro, eso sí consigues adquirir los petros. Porque aparte de difícil, solo se puede hacer en lo que el gobierno denomina casas de cambio autorizadas. Dicen, ¿por qué? Pues supuestamente porque quieren evitar el mercado negro, que al parecer les está dando muchísimos dolores de cabeza al gobierno venezolano y por supuesto no va a consentir que en el tema del petro se vendan petros fuera de su control. En sí, como veis, es toda una aberración, pero bueno, el hecho es que solo se pueden comprar en esas casas de cambio autorizadas. El problema es que solo hay una casa de cambio autorizada, la llamada Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Se llama así, ¿qué le vamos a hacer? Le han puesto, eso sí, un acrónimo de sabor castrista, se llama SUNACRIP. Bueno, el SUNACRIP tiene sede en Caracas y lo que ha hecho el SUNACRIP es conceder licencia a una serie de sitios web, todos radicados en Venezuela, de nombres un tanto extraños. Uno, por ejemplo, se llama Cryptia, el otro se llama Amberes Coin, el otro se llama Cave Blockchain. Los tengo aquí delante, tengo de hecho las páginas web delante de mí. Yo desde luego ahí no meto ni un céntimo, porque me huelo que va a ser algo similar a arrojarlo por el retrete. Digo, en ninguno de estos sitios, que son los lugares autorizados donde adquirir petros. Es decir, yo podría hacerlo, como dispongo de euros, pues gastar mis euros en petros venezolanos. Claro, con estos antecedentes, el petro generaba cualquier cosa menos confianza. Al menos me la generaba a mí. A ver, no soy Warren Buffett, pero tengo la cabeza encima de los hombros y tengo cierta edad. Sé cuando una cosa parece un timo y cuando no parece un timo. Y esto, ya digo, con estos nombres, con lo difícil que es empezar a operar en esta criptomoneda, lo confusa que es la información, bueno, estamos hablando de dinero, no me da mucha confianza. Y en temas monetarios todo es confianza. Si yo confío en los euros que tengo encima de la mesa, ahora mismo lo estoy mirando, tengo unas monedas aquí a mi derecha, pues hay, esperad que cuente, pues hay 1 euro y 70 céntimos. Sí, esas monedas, eso es un poco de metales sin valor. Si no las tiro a la basura es porque confío en que el Banco Central Europeo responde por ellas, las respalda, vamos. Esa es la misma razón por la que si nos quieren pagar el sueldo, qué sé yo, en rupias, pues probablemente digamos que no, que casi mejor que nos lo paguen en euros o en dólares, porque nos fiamos del emisor. Bien, ¿alguien se fía del emisor del petro? Esa es la pregunta. Bueno, esta es la razón también por la que ningún experto en criptomonedas se toma el petro en serio. De hecho, ni siquiera los especialistas lo consideran una criptomoneda propiamente dicha. ¿Qué la consideran entonces? Bueno, básicamente una extravagancia fraudulenta del gobierno venezolano con la que pretende
drenar el mayor número de dólares posible a los incautos. Que claro, alguno habrá caído, porque ya se sabe que el número de tontos es infinito. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Eclesiastés, libro de la Biblia, vamos. Y habrá alguno que habrá cambiado sus dólares o sus euros por petros. Porque al final, todo en esta historia del petro era realmente esto y no otra cosa. Tenemos el elemento propagandístico, tenemos el elemento de a ver cómo me libro de las sanciones y consigo hacerlo, pero así a corto plazo y de manera inmediata, todo iba de esto. En un país con la economía en ruinas, bordeando la bancarrota, un día sí y al otro también, el gobierno ya no sabe de dónde sacar el dinero. Un gobierno que, de nuevo volvemos, además padece sanciones internacionales que han secado el flujo de dólares hacia Venezuela. Sanciones que pueden ir más y que pueden ir a más. En un país así, el petro no es más que simple picaresca dirigida a obtener liquidez. Liquidez inmediata, además. De hecho, y creo que este dato es importante, solo se pueden comprar petros con dólares y euros. La compra mínima en euros son 1.000. Lo digo por si alguno se quiere aventurar. Creo que de mis oyentes ninguno, porque lo he dicho 100.000 veces, tengo los mejores oyentes de la radio hispana, pero bueno, por si acaso alguno, qué sé yo. Que sepáis que ir preparando 1.000 euros, porque por menos de eso nos van a dar petros. Bueno, esto significa, primero, que no le interesan más que los dólares y los euros, es decir, divisas fuertes, y segundo, que los venezolanos de a pie pocos petros podrán comprar. Claro que si se los ingresan a los jubilados, estos podrán cambiarlos en dólares, ¿no? Esta es una pregunta que nos podemos hacer y que de hecho nos hacemos. Pues no pueden. Porque realmente hay dos petros. Uno para las transacciones internas, que es una especie de, pues una cosa parecida al bolívar, pero que no se imprime, y otro para la venta internacional. Es decir, para que yo los compre, si fuese idiota, que no lo soy. Es decir, un auténtico follón que no entienden ni ellos. Y aquí en este punto nos encontramos con una paradoja. Los que pueden comprar petros, es decir, yo mismo, los extranjeros en general, o los cualquiera que sea tenedor de dólares o de euros, no pueden usarlos, porque nadie, a excepción del Estado venezolano, los acepta. Y luego los que pueden usarlos, por ejemplo, para pagar impuestos dentro de Venezuela, pues no pueden comprarlos. ¿Por qué no pueden comprarlos? Pues porque los venezolanos, si tuviesen dólares, podrían, pero es que pocos venezolanos tienen dólares, tienen acceso a dólares. Ese es uno de sus grandes dramas, si no, no habría ningún problema en Venezuela. Si los venezolanos pudiesen disponer o pudiesen cobrar su salario en dólares o en euros, no habría grandes problemas, pero es que no pueden. Por eso está tan cotizado el billete verde dentro de Venezuela. Luego, además de esto, hay otro problema, otro tema importante, mejor dicho. Una criptomoneda, por definición, no se emite de manera centralizada. El emisor del petro, en cambio, es el propio gobierno venezolano, que dice respaldar el activo en las reservas de crudo del país, bueno, el oro, los diamantes y no sé cuántas cosas más. No metió a los cocodrilos del Orinoco de milagro. Que sí, que todo muy bonito. Pero claro, ¿alguien se fía de uno de los gobiernos menos respetuosos con los derechos de propiedad de todo el mundo? ¿Alguien se fía que va a cumplir su palabra? Al ser quien emite la moneda, puede ejercer cuando quiera y como quiera sus derechos de señoreaje. Y además ejercerlos a su antojo. Y modificar el respaldo cuando le venga en gana. Hoy son las reservas petroleras y mañana pues puede ser la producción de azúcar. O la barriga de Maduro, lo que les venga en gana, ya digo. Así que como instrumento de inversión, más que arriesgado, yo diría que es directamente suicida. Es tirar el dinero. Más habida cuenta de que la Asamblea Nacional, la legítima estoy hablando, lo declaró ilegal hace un año.
¿Por qué lo declaró ilegal? Pues porque por lo visto va contra la Constitución, en tanto que privatiza indirectamente las reservas de crudo. En Venezuela, desde los años 70, que es cuando es el año 76 concretamente, se empezó a nacionalizar el petróleo y hasta Chávez se ha ido nacionalizando toda la cadena de valor petrolera. Toda está nacionalizada, desde el subsuelo hasta el transporte, hasta el barco petrolero. Así que el gobierno diga una cosa y la Asamblea Nacional legítima diga la otra, justo la contraria además, pues me parece demasiada incertidumbre. Y aquí, como decía antes, a fin de cuentas estamos hablando de dinero. Claro que este tipo de detalles a Maduro creo que le importan más bien poco. Con que a él y a su banda les lleguen recursos para amarrarse al poder, les basta y les sobra. La historia de la gasolina en México sigue dando que hablar a los oyentes de la contra. Ricardo, un oyente español, nos cuenta una experiencia personal vivida in situ al respecto de este tema. Hace una semana estaba de vacaciones en México, en la península de Yucatán. Había alquilado un coche y quisimos pasar en la parte de Belice, pero las compañías de alquiler de coche de México no te permiten usar el coche para pasar a la parte de Belice. Contratamos un chofer, un taxi de Belice, para que nos viniese a buscar a México y hacernos pasar la frontera. Durante el camino pues aproveché para preguntarle sobre el tema de la gasolina, de si no prefería repostar en México, ya que el precio de la gasolina es bastante más barata que en Belice, y me respondió que realmente no salía a cuento repostar en México por la baja calidad de la gasolina, que con un tanque de gasolina echado en México pues que recorría mucho menos kilómetros que con gasolina de Belice, que según me comentó él es de Venezuela. Entonces me pareció un dato curioso escuchar tus programas sobre huachicoleo y relacionarlo con lo que me comentó ese chofer de Belice sobre la calidad de la gasolina de México. Nada más, un abrazo, Fernando, hasta luego. Pues mira, Ricardo, yo creo que obviamente la gasolina huachicoleada, y el taxista, que es un profesional del ramo, sabe los efectos de ese brebaje adulterado sobre el motor de su herramienta de trabajo, que a fin de cuentas es su propio taxi. En fin, vamos a seguir con esta historia, hablando del término huachicoleo, concretamente, o huachicolear, que sería la forma verbal. Nos contaba ayer Efraín que su origen era una tribu india, los huachichiles, de la zona de San Luis Potosí, cuyas pinturas de guerra los hacían parecer sucios. Pues bien, hoy viene Joaquín, que es un oyente de Celaya, esto está en el estado de Guanajuato, que nos cuenta otra teoría. Se dice que la palabra huachicol proviene del término maya huach, que se usa para describir a los foráneos o a los forasteros. La palabra se castellanizó como huache o guache, la cual mantuvo su sentido original, pero también se usa como sinónimo de falso o de mala calidad. Derivado de este último significado, surge el huachicol, una bebida adulterada, casi siempre un tequila al que se le agrega alcohol de caña, que se realiza abiertamente desde hace décadas y abiertamente en comunidades del estado de Jalisco, y el producto se anuncia y se vende en las carreteras a plena luz del día, y los que lo venden son los huachicoleros. Esta mezcla indebida de dos alcoholes tiene similitudes con una de las formas más antiguas y comunes del robo de combustibles en México. Los choferes de las pipas o los transportistas metían una manguera en la pipa llena del combustible y sacaban un 10% del producto. Se dice que para que no se notara la extracción, le ponían agua para compensar el peso, y a este proceso se le llama huachicolear. Espero que haya sido de utilidad y un fuerte abrazo a todos los escuchas. Hasta luego.
Pues mira, Joaquín, no es mala versión. Aquí son los mayas y no los chichimecas los que dieron origen al término. Hay un buen racimo de palabras tomadas de las lenguas indígenas, indígenas de América, quiero decir, que han ido enriqueciendo el castellano con el correr de los siglos. El náhuatl, que era la lengua de los mexicas, nos regaló varias muy populares que empleamos, no sé si diariamente, pero casi casi. Palabras como chicle, como chocolate o tomate, por ejemplo, cacao, tequila. Los arahuacos del Caribe también nos dieron unas cuantas. Los arahuacos, por ejemplo, pues hamaca, maíz, huracán, también viene de ahí, barbacoa, canoa, también viene del arahuaco. En Sudamérica, por ejemplo, los guaraníes nos regalaron algunas preciosas, como piraña, o jaguar, o petunia, o maraca. Y así podríamos seguir pues, con todas las lenguas indígenas. No hay cosa más promiscua que los idiomas, y el nuestro se ha retozado en gozosa coyunda con todo el que se le ha puesto delante, y lo sigue haciendo naturalmente, lo cual es bueno. Bien, seguimos con México. Allí en el mismo México, en Cuernavaca concretamente, está Rafael, que quiere hacer una lectura paralela a este asunto del desabasto de gasolina. Me parece a mí que este grave problema ha evidenciado el nivel de fanatismo que le profesan sus seguidores al presidente López Obrador. Te voy a explicar por qué. El mismo gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía o Ministerio de Energía, para homologar los términos con el resto de tus oyentes, declararon que hubo un error en la planeación y una incapacidad logística en este plan de combate al huachicoleo, y que eso ocasionó el problema del desabasto. Y aún así, tienes a gente de todo tipo, seguidores del presidente, desde vecinos hasta compañeros de trabajo, algunas amistades o contactos en las redes sociales, defendiendo al presidente de sí mismo, argumentando que las gasolineras o las estaciones de servicio que se quedaron sin el combustible para vender eran las que compraban la gasolina robada a los huachicoleros, y que el gobierno federal nos estaba haciendo un enorme favor al haber cerrado los ductos. Bueno, te lo dejo así nada más para que lo analicemos, lo reflexionemos, que me parece ya que cuando llegamos a un punto en donde la gente deja de lado los hechos y los argumentos válidos, pues es muy peligroso para cualquier sociedad, para cualquier democracia. Y eso es lo que está pasando actualmente en mi país, desafortunadamente. Te mando un gran saludo, mis felicitaciones por tu trabajo y pues seguiré escuchando tu programa todos los días. Gracias, Fernando. Bueno, Rafael, tampoco es para preocuparse, la verdad. Son los believers, los creyentes, esos los vas a encontrar siempre, y más cuando el amo lleva solo 40 días en el poder. Ya veremos cuando lleve 40 meses. Por ahora lleva poco más de un mes. Ya se les irá pasando con el tiempo, no te preocupes. Ahora están en plena luna de miel y cualquier cosa que haga, mañana sale López Obrador comiéndose a un niño crudo y también dirían, bueno, es que el niño se lo merecía o es que tenía hambre, qué sé yo, ya se inventarían cualquier cosa. Así que no se lo tengas en cuenta. Al final, el believer de la política pues es así de memo. No podemos hacer nada. Que le han votado y están convencidos de que les va a llevar directos de cabeza al paraíso. En fin, vamos a ir acabando ya con la contra de hoy. Vamos con Pizarro, como siempre, que pone el sello final al programa con el lío este que tienen montado en Guatemala a cuenta de la CICIG. Si los intereses creados del país son tan enormes y al tiempo tan concentrados que manejan el Estado comprando gobiernos y jueces al por mayor, entonces los guatemaltecos debieran calibrar si su país es suyo o están en el cortijo de otros. Los datos acumulados sugieren consistentemente que Guatemala no pertenece a los guatemaltecos y que los guatemaltecos de bien han de afrontar una perspectiva horrible: huir o permanecer en Guatemala, por amor a un paisaje, paisanaje y costumbres que, pese a comprobarse perjudiciales, sentimentalmente resultan irrenunciables. Los guatemaltecos de bien son, quizás no en número, pero sí en efectividad, minoría, y no van a poder cambiar los intereses creados, con o sin ayuda de extranjeros bien intencionados. En Guatemala, los malos han dado con la noria del abuso, en la que todo cambia y gira sin avanzar un milímetro.
no importa el caudal del río de guatemaltecos de bien. Un cordial saludo de Pizarro. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en este programa del 10 de enero, jueves. Ya sabéis, mañana hay programa también, que es viernes 11, eso sí. Yo estaré por aquí y ya sabéis, espero que vosotros estéis también por allí, porque sin vosotros este programa simplemente no tiene sentido. Hasta mañana, amigos.